respecto a mi formación, yo estudié, como mi primera carrera fue computación, ciencia de la computación, exactas. Terminé toda la carrera, yo nunca hice la tesis como la mayoría de mis compañeros, porque empezamos a trabajar antes, no, como la hice hasta el final. Después, o sea, esa fue como mi profesión principal toda mi vida hasta los últimos, digamos, 5 o 10 años, donde me empecé a dedicar más a cuestiones de estadísticas, de matemáticas. Fue más rondando alrededor de sistemas. Pero después, a eso de los 30 pico, 30 y pocos, estudié economía. Entonces soy licenciado en economía también en la UBA. Y ahí como que me empecé a volcar más a la parte estadística. O sea, me gustaron dos cosas, sobre todo en economía, que fueron la parte microeconómica, sobre todo teoría de juegos, y la parte econométrica. Entonces cuando terminé tenía ganas de seguir haciendo un posgrado y estaba medio entre esas dos patas de meterme algo en la ITELA en microeconomía, pero en ese momento vi que me enteré que existía la maestría en estadística matemática que se hace en el departamento de matemáticas también de la UBA, en el Instituto de Cálculo actualmente, y me anoté ahí y nada, eso medio como que definió lo que hice los años siguientes, porque me volqué como ya más de lleno a la estadística y digamos en la industria hay muchas aplicaciones que salen de lo clásico, digamos, uno hace muchas cosas de machine learning, pero digamos, siempre tuve un molde medio clásico en eso, y también eso me llevó mucho a problemas de optimización, que fue como donde más me especialicé dentro de la estadística. Por dos cosas. Primero, porque en parte atendía mi formación de economista anterior, que es como medio que los economistas optimizan maximizando beneficios, y en estadística minimizando pérdidas, riesgos, costos. Entonces, medio como que las dos cosas se unieron y terminé mucho trabajando en problemas de optimización. En primer lugar, porque teníamos que teníamos que hacer predicciones a muy gran escala de microtransacciones en el mercado, tipo millones o billones de transacciones diarias sobre espacios de features muy grandes, también como por ahí sparse, pero la dimensión potencial era de millones o billones de features, porque nacen de features que son de por sí unas cuantas variables, que tienen un montón de valores categóricos, que después hay que cruzar, digamos, estos, en general los modelos eran lineales, pero uno los trataba de linealizar lo máximo posible, formando bases de interacciones, cosas poco más flexibles. Entonces, entre eso y transformarlas en variables binarias y demás, eso explotaba combinatoriamente y quedaban espacios muy grandes de features. Entonces ahí trabajamos con algoritmos de descenso de gradiente estocástico, de SGD, pero hay una sensibilidad muy fuerte a los hiperparámetros, a los valores iniciales, las tasas de aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces ahí usamos a la GRAD, que medio viene del framework de combinación convexa online, y además necesitábamos, justamente por las características del problema, necesitábamos soluciones que sean sparse, o sea, necesitamos usar alguna regularización estilo Lasso, que no es tan fácil meter en un framework estilo Mirror Descent o algo así. Nosotros manejamos muchas campañas publicitarias que tienen distintos constraints contractuales, digamos, en particular el budget, pero también hay otros, como de mantener, nosotros tratamos de generar eventos de interés para nuestros clientes, digamos, uno muestra un aviso y eso tiene una consecuencia, o uno espera que tenga una consecuencia, por ejemplo, la instalación de una aplicación, o cierto evento que se puede monetizar adentro de la aplicación. Entonces uno busca de alguna forma, eso tiene que comprar el espacio publicitario, ese es el costo que uno tiene, y uno trata como de maximizar un poco el retorno que tiene todo esto.
Pero bueno, al tener varios clientes que están compitiendo por el mismo mercado, el mercado es grande, digamos, hay veces que hay campañas que compiten entre sí por el mercado y hay otras que no, que son totalmente disjuntas, pero digamos que uno tiene un problema que excede simplemente maximizar ciertos objetivos dentro de cada campaña y también tiene que ver con repartir el stock, digamos, de oportunidades, de transacciones entre todas las campañas. Bueno, lo que hablaba antes es más como el problema de estimación, que tiene que ver con definir un poco, si querés, el input de este otro problema de optimización, porque está caracterizado, las transacciones que vemos en el mercado están caracterizadas de manera estocástica, digamos, tienen como una función de costo esperado, una función de lo que llamamos el goal, lo que vamos a conseguir, el goal esperado. Entonces, para eso primero tenés que tener estimadores, digamos, esa es toda la otra parte, que son todos problemas de optimización, pero más dentro del ángulo estadístico. Ahora, parados de este lado del mostrador, más como economistas, si querés, lo que tratamos de hacer es, tenemos nuestros clientes, para cada uno de ellos corremos una o más campañas. Las campañas publicitarias tratan de conseguir objetivos que le interesan al cliente, que son a grandes rasgos de dos tipos: que instalen su aplicación, que se llama User Acquisition, y por otro lado, conseguir, una vez que ya tienen instalada la aplicación, conseguir eventos dentro de la misma aplicación, ¿sí? Eso se llama retargeting. Entonces, lo que uno trata de hacer ahí es resolver un problema como de maximización. En principio uno podría plantearlo como de beneficios global, donde a nosotros nos pagan por cada uno de estos eventos que conseguimos, sea la instalación de una aplicación, sea algún evento dentro de la aplicación. Ahí se paga cierta cantidad, no siempre el precio está fijo, a veces depende de algunas otras cosas del contrato, y tenemos costos que son de comprar los espacios publicitarios en el mercado, ¿no? Eso en términos esperados, por eso primero hay que tener los estimadores. En general, toda esta maximización se supone como neutral al riesgo, en el sentido que maximizamos valores esperados, pues dentro de todo es algo razonable y a veces es muy difícil hacer otras cosas. Y después los constraints, a grandes rasgos cada campaña tiene un budget asignado, entonces los costos no pueden exceder eso. Hay algunos constraints de calidad, en el sentido de que los clientes están dispuestos a pagar. Acá calidad lo llamamos medio como al ratio entre el valor que generamos y lo que nos costó en el mercado, y que es medio el precio como de mínima que le cobras al cliente, digamos, porque tenés que cubrir tus costos. Entonces ahí hay constraint de ese precio tiene que estar ahí o debajo, que es un constraint que te pone el cliente. Y después también hay algunos otros constraints que tienen que ver, si bien dije que por ahí el objetivo es maximizar beneficios, en general no se plantea así, porque a veces hay otros objetivos por ahí de conseguir más share en el mercado, entonces uno trata de maximizar lo que le entrega al cliente, entonces después tiene que internalizar esta parte de que uno quiere ganar algo como un constraint, digamos, para no pasarse de rosca con la función objetivo. Entonces por ahí hay constraints que tienen que ver con, bueno, conseguimos este excedente, digamos, algo por encima de lo que nos pidió el cliente, por otro lado estos son nuestros costos, y medio cómo repartir ese excedente entre nosotros y el cliente, digamos. Entonces con eso medio que moldeas cuánto te queda para vos, digamos, en función de la felicidad del cliente, por decir así. El problema en sí es un problema como combinatorio, porque en principio, si uno lo piensa como que el mercado está compuesto por billones de transacciones, digamos, diarias, es medio cómo elegir esas transacciones para maximizar estas. O sea, es como que medio el problema te cae como una sumatoria de lo que haces en cada una de esas transacciones. Es totalmente intratable. Entonces ahí usamos, que esto fueron la charla del año pasado, ahí usamos lo que se llama el relajamiento convexo, lagrangiano, que es una descomposición en un problema primal y dual. Uno puede resolver el dual, y el dual es por definición un problema convexo, digamos, entre comillas fácil, y uno tiene acceso a subgradientes de ese problema, que es básicamente evaluar los constraints en el outcome de cada día. Acá no está esperando una convergencia ultra precisa, digamos, si uno está a más o menos 5%, 10% de lo que serían los valores óptimos, está contento. Y aparte hay cuestiones que tienen que ver con
que hay cambios estructurales en el mercado todo el tiempo, entonces no hay tampoco una forma de decir busco la tasa de aprendizaje óptima, por decir algo así, y después asumo que ya después de ciertas iteraciones, digamos, tengo una cota que me garantiza que estoy a tanto del óptimo, ¿no? Porque ese óptimo en el camino se corrió, entonces uno de hecho quiere ser medio impreciso en el punto de llegada, quiere estar un poco más dispuesto a por ahí qué sé yo, comerse un poco de ruido que puede ser señal de que las cosas cambiaron, digamos. Entonces uno no está esperando, digamos, una convergencia muy muy fina en estos problemas. No, en general empecé con el problema y llegué a la matemática. De hecho, para mí, o sea, yo empecé cuando fuimos para toda esta parte de relajamiento convexo y demás, yo medio que empecé a plantear el problema con las herramientas que conocía, digamos, por ahí sobre todo de economía, digamos, planteando el lagrangiano del problema y demás, y empecé a ver que eso se parecía a algunas soluciones que yo ya había planteado anteriormente, que eran un poco más heurísticas, que se parecían a descensos, ajustes medio con información local al final del día, y empecé a ver la conexión entre los dos problemas. Yo ya había tratado de probar la convergencia de una solución que había planteado anteriormente usando algún teorema de punto fijo para eso, y empecé a ver cómo el lagrangiano se reducía a eso, por lo menos para una familia de problemas más o menos simple, y entonces eso me llevó, ni siquiera sabía que existía algo como el relajamiento lagrangiano, convexo, ni siquiera sabía eso, digamos. Llegué lo planteé algo parecido y empecé a buscar y me di cuenta de que eso se estaba usando ya para resolver algunos problemas combinatorios en otras industrias, no en particular en publicidad, pero que ya tenían cierto, no sé, ya hace décadas que se usan en algunos otros problemas particulares en ciertas industrias. Yo sobre todo programo en Python, no sé, en mi vida programé mucho porque vengo de ese palo, digamos, pero hoy por hoy programo en Python. Hay cosas que programamos en C, por ejemplo, toda la parte de los estimadores de descensos de gradientes estocásticos, toda esa parte está programada en C. Hay partes que están programadas en Cython, que es medio Python compilado a C. A veces hubo una migración de cosas que estaban en puro C a Cython, por una cuestión de, por ahí, de simplificar un poco el acceso para gente que no conoce C a la plataforma. Pero sobre todo en eso. Por ahí que trate como de salir un poco de la típica del curso de Machine Learning y tratar de, no sé, de obtener un insight de los datos o algo así, como que también trate de ver el costado un poquito más matemático, más formal del problema, que trate de modelar matemáticamente el problema y también que trate de aprender las herramientas de optimización que están por abajo, que a veces queda todo como caja negra y uno no las entiende, simplemente lo usa de afuera, digamos. Muchas de las herramientas uno tiene como siempre la red de seguridad, bueno, de hacer remuestreo, no sé, aplicar si uno entiende más o menos lo que está haciendo cuando hace validación cruzada y demás, bueno, es caja negra, pero al menos uno tuvo esos cuidados finales, es decir, por lo menos predice bien. Como hasta cierto punto soy tolerante, pero la verdad es que uno siempre tratando de entender lo que está abajo lo usa mejor, porque entiende mejor por qué tiene los hiperparámetros que tiene, y en vez de tirar como una grilla con una explosión de combinaciones de hiperparámetros, uno entiende más por dónde arrancar, cómo, no sé, me parece que da más comprensión del problema, aunque uno no pueda tener la comprensión que tiene con los métodos clásicos, digamos. Bueno, un gusto.